¿Qué clase de padre vende a su propia hija como si fuera ganado enfermo? Don Rodrigo Méndez lo hizo sin pestañear, frente a todo San Miguel del Desierto. Estéril, gritó en la plaza mientras empujaba a Elena hacia el comprador. Las mujeres del pueblo bajaron la mirada, los hombres tosieron incómodos, pero nadie intervino. El dinero cambió de manos, 20 monedas de plata, el precio de la humillación. Espera, antes de revelar lo que pasó después, necesito que hagas algo. Escribe de qué país me estás escuchando porque esta familia ya somos miles y quiero conocerte. Y si tu corazón está acelerado como el mío estaba cuando descubrí este caso real, dale suscribirse ahora porque mañana tengo una historia que va a superar todo lo que has escuchado, pero solo para suscriptores. Elena sintió como sus rodillas temblaban bajo el vestido rasgado que su madre le había cosido años atrás, cuando todavía había esperanza en esa casa. 3 años de matrimonio sin hijos habían bastado para que su esposo, Mauricio Salazar, la devolviera como mercancía defectuosa. No sirves ni para lo único que debe hacer una mujer, le escupió antes de arrojarle sus pertenencias al polvo. Su padre recogió esas mismas palabras y las convirtió en sentencia. El comerciante que la compró, un hombre gordo llamado Esteban Ruiz con aliento a pulque, la arrastró hacia su carreta entre risas crueles. Al menos podrás limpiar mi casa, dijo mientras sus dedos gordos apretaban el brazo de Elena hasta dejar marcas moradas. El pueblo entero observaba, algunos con lástima, otros con morbo, pero todos cómplices del mismo silencio cobarde. Nadie preguntó si una mujer podía ser vendida como un saco de maíz. Durante el viaje hacia el rancho de Ruiz, Elena mantuvo los ojos cerrados, apretando entre sus manos el único objeto que le quedaba, el rosario de su abuela. Las palabras de su madre resonaban como campanas funerarias. Naciste maldita, hija, por eso Dios te negó el don de la maternidad. Cada piedra del camino parecía confirmar esa profecía. Cada sacudida de la carreta era un recordatorio de su supuesta insuficiencia. Pero el destino tiene formas extrañas de escribir sus historias. Aquella noche, cuando la luna llena iluminaba el desierto de Sonora como una moneda de plata derretida, la carreta de Esteban Ruiz nunca llegó a su destino. Un grupo de apaches emergió de las sombras como espíritus de la tierra, silenciosos, letales, imposibles de detener. Ruiz intentó disparar, pero una flecha atravesó su mano antes de que pudiera apretar el gatillo. Elena esperaba la muerte. Cerró los ojos y apretó el rosario hasta que las cuentas se clavaron en su piel. Los gritos de Ruiz se apagaron rápidamente, pero ella seguía viva, respirando el aire frío de la noche del desierto. Cuando finalmente abrió los ojos, un hombre estaba frente a ella, alto, de piel bronceada por el sol implacable, con ojos negros que parecían leer cada secreto de su alma. Su nombre era Tauli, y en ese momento, Elena no sabía que ese desconocido cambiaría todo. Tauli observó a la mujer temblorosa atada en la carreta. No vio a una esclava. No vio mercancía. Vio cicatrices emocionales más profundas que cualquier herida física. Vio a alguien que había sido rota por su propio pueblo. Con un movimiento rápido, cortó las cuerdas que la ataban. Eres libre, dijo en español entrecortado. Pero Elena no se movió, porque no recordaba qué significaba esa palabra. Los otros guerreros apaches se llevaron los caballos y las provisiones, dejando el cuerpo de Ruiz para los buitres. Tauli extendió su mano hacia Elena, sin forzarla, esperando. Puedes volver, dijo señalando hacia el pueblo lejano donde las luces parpadeaban débilmente. O puedes venir. Por primera vez en 3 años, Elena Méndez tuvo que tomar una decisión propia. Y sorprendiéndose a sí misma, tomó esa mano morena y fuerte, sin saber que estaba agarrando su futuro. El campamento apache apareció como un espejismo entre los cañones rojizos del desierto, oculto de los ojos del mundo civilizado. Elena caminaba detrás de Tauli, sus pies descalzos sangrando sobre las piedras afiladas, pero el dolor físico era insignificante comparado con el torbellino de emociones que la consumía. ¿Qué estaba haciendo? Había abandonado todo lo conocido, por horrible que fuera, para seguir a un hombre salvaje hacia lo desconocido. Cada paso era un acto de fe o de locura, todavía no sabía cuál. Las mujeres apaches la recibieron con miradas cautelosas. Sus rostros curtidos por el sol del desierto contaban historias de supervivencia que Elena apenas podía imaginar. Una anciana de cabello blanco como la nieve, a quien llamaban abuela Nascha, se acercó lentamente, examinándola con ojos que parecían atravesar el tiempo mismo. Tocó el vientre de Elena con dedos ásperos pero gentiles,
Murmuró algo en su lengua y luego asintió gravemente hacia Tauli. Lo que dijo hizo que todos los presentes guardaran un silencio reverente. Dice que tu matriz no está maldita, tradujo Tauli, sus palabras cayendo sobre Elena como lluvia en tierra seca. Dice que el problema nunca fuiste tú. Elena sintió como algo se quebraba dentro de su pecho, años de culpa, de vergüenza autoimpuesta, de creer que era menos que una mujer completa. Las lágrimas brotaron sin control, y por primera vez desde que podía recordar, no sintió la necesidad de esconderlas. Aquí, entre extraños, finalmente podía llorar sin ser juzgada. Le dieron ropa apache, una túnica de piel de venado suave, decorada con cuentas de colores que contaban historias de mujeres fuertes que habían sobrevivido antes que ella. Le enseñaron a moler maíz con piedras antiguas, a curtir pieles bajo el sol implacable, a leer las estrellas como mapas vivientes. Pero lo más importante, le enseñaron que su valor no dependía de su capacidad de dar hijos. Aquí, una mujer podía ser guerrera, sanadora, líder o simplemente ella misma. Tauli mantenía una distancia respetuosa, pero Elena sentía su presencia constante como el calor del sol en el desierto. Él era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, no exigía, no ordenaba, no tomaba. Preguntaba, esperaba, respetaba. Cuando ella recobraba agua del arroyo cercano y sus fuerzas flaqueaban, él aparecía para ayudar sin hacerla sentir débil. Cuando tenía pesadillas sobre su padre y despertaba gritando, él encendía una fogata cerca de su tienda sin invadir su espacio. ¿Por qué me salvaste?, preguntó Elena una noche, reuniendo finalmente el coraje para hacer la pregunta que la atormentaba. Estaban sentados cerca del fuego comunitario, las llamas bailando entre ellos como testigos silenciosos. Tauli permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos perdidos en las brasas ardientes, como si estuviera decidiendo cuánta verdad compartir. Finalmente habló, y su voz tenía el peso de memorias dolorosas. Yo también fui vendido una vez, confesó, sus palabras golpeando el aire nocturno como piedras en agua quieta. Tenía 8 años cuando los soldados mexicanos atacaron mi pueblo. Mi madre me escondió en un barranco, pero me encontraron. Me vendieron a un ranchero que necesitaba manos pequeñas para limpiar establos. Elena sintió como su corazón se comprimía. Este guerrero imponente, este hombre que irradiaba fuerza y libertad, conocía su misma humillación. Escapé 5 años después. Desde entonces, cuando veo a alguien encadenado, rompo esas cadenas. Siempre. La conexión entre ellos se intensificó esa noche, invisible pero innegable, como raíces que crecen bajo la tierra antes de que nadie pueda ver el árbol. Elena miró a Tauli con nuevos ojos, ya no era el salvaje del desierto que los mexicanos temían en sus historias, sino un hombre que había transformado su dolor en propósito, su trauma en compasión. Y por primera vez desde que podía recordar, Elena sintió algo peligroso floreciendo en su pecho, esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría existir una vida donde fuera más que su vergüenza, más que su supuesta maldición, más que el precio de 20 monedas de plata. 2 semanas en el campamento Apache transformaron a Elena de maneras que nunca imaginó posibles. Sus manos, antes suaves y delicadas, ahora tenían callos honorables de trabajo real, no el trabajo humillante de servir a un marido despreciativo, sino el trabajo digno de construir su propia supervivencia. La abuela Nascha la había tomado bajo su protección, enseñándole secretos de hierbas medicinales que las mujeres apaches guardaban como tesoros sagrados. Pero había una lección más importante que Elena estaba aprendiendo: su cuerpo no era su enemigo. Nascha la llevó una mañana a una cueva sagrada escondida entre las rocas, donde manantiales termales borboteaban desde las entrañas de la tierra. El agua recuerda todo, dijo la anciana mientras desnudaba a Elena con la naturalidad de quien ha visto 1000 cuerpos y ninguno le causa vergüenza. Elena intentó cubrirse instintivamente. Años de ser examinada como ganado defectuoso habían dejado cicatrices invisibles. Pero Nascha detuvo sus manos con firmeza. Aquí no hay ojos que juzguen. Solo piedras, agua y verdad. El agua caliente la envolvió como un abrazo líquido, disolviendo nudos de tensión que llevaba años cargando en los hombros. Nascha comenzó a cantar en apache, su voz antigua y quebrada pero llena de poder, mientras frotaba el cuerpo de Elena con hierbas aromáticas. Tu primer esposo era el estéril, declaró con certeza absoluta, sus palabras resonando contra las paredes de piedra. Los hombres siempre culpan a las mujeres porque su orgullo es más frágil que cáscara de huevo.
Pero yo he visto esto 1000 veces, el problema nunca eres tú. Las lágrimas de Elena se mezclaron con el agua termal, años de culpa lavándose finalmente de su piel. Recordó las noches en que Mauricio llegaba borracho, incapaz de consumar el acto, pero a la mañana siguiente la culpaba a ella por su frialdad. Recordó a las comadres del pueblo susurrando que su matriz estaba seca como el desierto. Recordó a su propia madre diciendo que era un castigo divino por algún pecado desconocido. ¿Cuántas mentiras había tragado como si fueran verdades sagradas? Esa tarde, mientras Elena ayudaba a preparar la comida comunitaria, notó como Tauli la observaba desde lejos. No era la mirada hambrienta y posesiva de Mauricio, ni la mirada calculadora y mercantil de su padre. Era algo completamente diferente, admiración mezclada con algo más profundo, más peligroso. Cuando sus ojos se encontraron, él no desvió la mirada avergonzado. En cambio, sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina que hizo que el estómago de Elena diera un vuelco extraño. Los otros miembros de la tribu comenzaron a notarlo también. Las mujeres jóvenes murmuraban entre risas cuando Tauli rechazaba sus avances para sentarse cerca de Elena durante las comidas. Los guerreros bromeaban diciendo que su mejor cazador había sido cazado finalmente. Pero había una tradición apache que todos conocían y respetaban. Un hombre no podía cortejar a una mujer hasta que ella demostrara estar completamente sanada de su pasado. El amor construido sobre heridas abiertas solo generaba más dolor. Una noche, un mensajero llegó al campamento con noticias perturbadoras. Don Rodrigo Méndez, el padre de Elena, había puesto precio a su cabeza, 50 pesos de plata para quien devolviera a su hija descarriada. Decía que había sido secuestrada por salvajes, que necesitaba ser rescatada y devuelta a la civilización cristiana. La hipocresía era tan grotesca que varios apaches se escupieron al suelo al escuchar las palabras. El mismo hombre que la había vendido como ganado ahora pretendía ser el padre preocupado. Elena sintió el miedo helado recorrer su columna vertebral. Conocía a su padre, era un hombre orgulloso cuyo orgullo herido era más peligroso que cualquier depredador del desierto. No la quería de vuelta por amor, sino por orgullo. El pueblo murmuraba, preguntaban por qué su hija había preferido vivir con apaches antes que volver a casa. Eso lo hacía quedar como el monstruo que realmente era, y don Rodrigo no podía permitirlo. Necesitaba arrastrarla de vuelta, aunque fuera encadenada. Tauli se acercó a ella esa noche, su presencia sólida y reconfortante en medio del caos de sus pensamientos. Nadie te llevará de aquí contra tu voluntad, dijo con una certeza que no admitía dudas. Pero debes decidir, ¿quieres esconderte toda tu vida o quieres enfrentarlo y reclamar tu libertad verdadera? Sus palabras eran un desafío y una promesa al mismo tiempo. Elena miró hacia el desierto infinito, luego hacia el campamento que se había convertido en su hogar, y finalmente hacia el hombre que había despertado algo dormido en su interior. La decisión que tomara esa noche definiría no solo su futuro, sino quién sería ella en ese futuro. Y por primera vez en su vida, Elena Méndez estaba lista para pelear. La decisión de Elena fue clara como el agua del manantial, no se escondería más. Pero había un problema que ninguno de los dos había anticipado. La cercanía constante entre ella y Tauli había encendido algo que ya no podía ser ignorado. El deseo no pide permiso, simplemente llega como tormenta del desierto, inevitable, poderoso, imposible de detener. Esa noche, mientras el campamento dormía bajo un manto de estrellas, Elena sintió algo cambiar en el aire, como si el universo mismo estuviera esperando que algo sucediera. Tauli había estado preparando su arco y flechas cerca de la fogata central cuando Elena se acercó. La luz anaranjada del fuego danzaba sobre su piel bronceada, resaltando cada músculo forjado por años de supervivencia en el desierto implacable. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron. Ese momento se extendió como eternidad comprimida en un segundo. Sin palabras, sin explicaciones, ambos sabían que habían llegado a un punto sin retorno. La tensión entre ellos había estado creciendo como planta subterránea, y finalmente estaba rompiendo la superficie. No tienes que hacer esto, dijo Tauli, su voz ronca cargada de contención. No por gratitud, no por protección, no por obligación. Su honor era tan profundo que incluso en ese momento de deseo evidente, le daba a Elena la salida, la posibilidad de decir no sin consecuencias. Pero Elena había pasado suficiente tiempo siendo pasiva, siendo empujada por las decisiones de otros. Por primera vez, ella sería quien eligiera, no por desesperación,
no por necesidad, sino por deseo puro y simple. No es obligación, susurró Elena, acercándose hasta que pudo sentir el calor radiante de su cuerpo. Es elección. Mi elección. Sus manos temblaban cuando tocaron el pecho de Tauli, sintiendo los latidos acelerados de su corazón bajo la piel. Él cerró los ojos como si estuviera memorizando ese momento, luego la tomó con una mezcla de urgencia y ternura que Elena nunca había experimentado. La cargó hacia su tienda, alejándose del campamento, buscando privacidad para lo que ambos sabían que estaba a punto de suceder. Dentro de la tienda, iluminada solo por la luz de luna que se filtraba a través de las pieles, Tauli se convirtió en profesor de un lenguaje que Elena nunca había aprendido, el lenguaje del placer mutuo, del respeto, de la conexión real. No había prisa brutal, no había demandas egoístas. Cada caricia era una pregunta, ¿está bien esto? Y cada respuesta de Elena era un sí cada vez más seguro. Esto no se parecía en nada a las noches mecánicas y dolorosas con Mauricio, donde ella era simplemente un receptáculo para la frustración masculina. Las manos de Tauli exploraban su cuerpo como si fuera territorio sagrado, deteniéndose en cada cicatriz, cada marca, besando cada lugar donde alguien más había dejado dolor. «Eres hermosa», murmuró contra su piel, y Elena, por primera vez en su vida, le creyó a alguien que decía esas palabras. No era el cumplido vacío del cortejo obligatorio, sino una verdad pronunciada con reverencia. Sintió como su cuerpo respondía de maneras que creía rotas, descubriendo que nunca había estado dañada, solo nunca había sido tocada correctamente. La unión entre ellos fue como dos tormentas encontrándose, intensa, transformadora, inevitable. Elena sintió algo romperse dentro de ella, no de dolor sino de liberación, como si cadenas invisibles finalmente se desintegraran. Los movimientos de Tauli eran rítmicos y profundos, cada embestida una afirmación de vida, de presente, de futuro posible. Ella se aferró a él como si fuera ancla en medio del mar, perdiéndose en sensaciones que nunca supo que existían, alcanzando alturas que le habían dicho que eran imposibles para ella. Cuando finalmente llegó el clímax, para ambos, juntos, en sincronía perfecta, Elena lloró. Pero no eran lágrimas de tristeza sino de comprensión devastadora, nunca había estado rota. Todo ese tiempo, el problema había sido de ellos, no de ella. Tauli la sostuvo después, sus cuerpos entrelazados bajo pieles de búfalo, sus respiraciones sincronizándose lentamente. No hubo palabras porque no eran necesarias. Algo había sido sembrado esa noche, no solo la posibilidad de vida nueva, sino la certeza de una vida diferente. 3 días después, Elena despertó con una sensación extraña en su vientre, un presentimiento más que un síntoma, una certeza que no podía explicar racionalmente. Buscó a la abuela Nascha, quien la examinó con sus manos avías y arrugadas, luego sonrió con una expresión que contenía siglos de conocimiento femenino. La semilla ha sido plantada, anunció con simplemente, y Elena supo, con cada fibra de su ser, que era verdad. Después de años de ser llamada estéril, después de ser vendida por inútil, 3 noches con Tauli habían logrado lo que 3 años con Mauricio nunca pudieron. El milagro no era el embarazo, sino descubrir que nunca había necesitado un milagro, solo necesitaba ser amada correctamente. Elena llevaba 2 semanas con la certeza creciendo dentro de ella, literalmente. Los síntomas eran innegables, las náuseas matutinas que la abuela Nascha trataba con té de jengibre, la sensibilidad extrema en sus senos, el cansancio que la invadía como olas constantes. Pero más que los síntomas físicos, había algo más profundo, una conexión con esa vida minúscula que se formaba en su interior, un diálogo silencioso entre madre e hijo que no necesitaba palabras. Por primera vez en su vida, Elena no se sentía vacía. Tauli lo supo antes de que ella dijera una palabra. Los apaches tenían una conexión con la naturaleza que incluía leer los cambios más sutiles en las personas que amaban. La mañana que Elena vomitó discretamente detrás de su tienda, él apareció con agua fresca y una mirada que contenía 1000 preguntas sin pronunciar. ¿Estás? Comenzó, pero no pudo terminar la frase. El miedo y la esperanza peleaban en sus ojos como guerreros enemigos. Elena simplemente asintió, y vio cómo el rostro de ese guerrero implacable se transformaba en pura alegría vulnerable. Él cayó de rodillas frente a ella, presionando su frente contra el vientre todavía plano de Elena con una reverencia que ella nunca había presenciado en un hombre. «Mi hijo», susurró en apache, luego en español, como si necesitara decirlo en ambos idiomas para hacerlo real.
Nuestro hijo. Sus manos grandes y callosas, que podían disparar flechas con precisión mortal y despellejar animales sin pestañear, ahora temblaban al tocar su estómago como si fuera el objeto más frágil del universo. Elena sintió lágrimas correr por sus mejillas, lágrimas de felicidad tan pura que dolía. Pero la felicidad en el desierto siempre viene acompañada de peligro. El mismo día que Elena confirmó su embarazo ante toda la tribu, recibiendo felicitaciones, bendiciones y protección comunal, llegaron noticias que helaron la sangre de todos. Don Rodrigo Méndez no había desistido. Al contrario, había contratado a un grupo de cazarrecompensas liderados por un hombre llamado Sebastián Vargas, conocido por su crueldad y su odio particular hacia los apaches. Venían con armas, perros de caza y determinación absoluta. No pueden llevarte, declaró Tauli esa noche durante el consejo tribal, su voz resonando con autoridad de líder nato. Los otros guerreros asintieron, sus rostros endurecidos por decisión unánime. En la cultura apache, una mujer embarazada era sagrada, protegerla no era solo deber sino honor supremo. Pero Elena conocía a su padre mejor que nadie. Conocía su orgullo enfermizo, su necesidad de control, su capacidad para destruir lo que no podía poseer. Él no venía a rescatarla, venía a castigarla por atreverse a ser feliz sin su permiso. Elena tomó una decisión que sorprendió a todos. Iré a hablar con él, anunció, provocando protestas inmediatas de todos los presentes. Tauli se puso de pie tan rápido que derribó su asiento. Estás embarazada. No irás a ningún lado donde ese hombre pueda tocarte. Su voz contenía pánico apenas controlado, el miedo de perder lo que apenas había encontrado. Pero Elena mantuvo su posición con una firmeza nueva, forjada en las últimas semanas de transformación. Necesito enfrentarlo. Necesita ver que sobreviví a pesar de él, que florecí sin él, que soy más de lo que dijo que era. La abuela Nascha intervino con su voz de autoridad ancestral. La muchacha tiene razón. Algunas batallas no se pelean con flechas sino con verdades. Debe mirarlo a los ojos y mostrarle que no logró destruirla. Hubo silencio tenso mientras los guerreros consideraban sus palabras. Finalmente, el jefe de la tribu, un hombre mayor llamado Chase, habló. Irá, pero no sola. Tauli y 10 guerreros la acompañarán. Y si ese hombre intenta ponerle una mano encima, no saldrá vivo del desierto. Los preparativos comenzaron inmediatamente. Elena sería llevada a un punto neutral, una antigua misión abandonada a medio camino entre el campamento Apache y San Miguel del Desierto. Don Rodrigo sería informado que su hija quería hablar, pero bajo condiciones específicas. Terreno neutral, solo 3 hombres de cada lado presentes, armas enfundadas. Era una trampa obvia, todos lo sabían, pero también era la única manera de terminar esto sin una masacre que pondría en peligro a toda la tribu. Elena pasó la noche antes del encuentro en brazos de Tauli, ambos conscientes de que todo podía cambiar al día siguiente. Si algo sale mal, susurró Elena en la oscuridad, prométeme que criarás a nuestro hijo en libertad. Enséñale que su madre no fue una mujer estéril y avergonzada, sino alguien que eligió vivir con dignidad. Tauli la besó con una intensidad que sabía a despedida y a promesa. Nada saldrá mal, respondió con convicción férrea. Porque no permitiré que ese hombre te quite de mi lado. Lo que hemos construido aquí, este amor, esta vida, este futuro, es más fuerte que su odio. Pero ambos sabían que las palabras valientes no detienen balas, y que don Rodrigo Méndez era un hombre capaz de cualquier cosa cuando su orgullo estaba en juego. La tormenta se acercaba, y solo quedaba enfrentarla con la frente en alto. La misión de San Antonio se alzaba como esqueleto de fe muerta, paredes de adobe agrietadas, cruces rotas, campanas silenciosas que ya no llamaban a nadie. El sol del mediodía caía sin piedad sobre las ruinas, creando sombras afiladas que parecían cuchillos en el suelo. Elena llegó montada detrás de Tauli, rodeada por 10 guerreros apaches que se movían como lobos calculadores, cada uno leyendo el terreno en busca de emboscadas. El aire mismo parecía contenerse, esperando el momento en que la paz falsa se rompiera en violencia inevitable. Don Rodrigo Méndez llegó con 20 minutos de retraso, una táctica psicológica para demostrar que él controlaba el tiempo, que él dictaba las reglas. Venía acompañado por Sebastián Vargas y otro cazarrecompensas llamado Bruno Ochoa, ambos con rifles cruzados en sus espaldas y pistolas en las caderas. Pero lo que más impactó a Elena fue ver a su padre después de 2 meses. Se veía envejecido,
consumido por algo más oscuro que simple preocupación paternal. El odio lo había carcomido desde dentro, dejando solo cáscara de hombre. Elena, dijo su padre con voz que pretendía ser amorosa pero sonaba hueca como las campanas rotas de la misión. Gracias a Dios que estás viva. Estos salvajes te han lavado el cerebro, pero todo se arreglará cuando vuelvas a casa. Extendió su mano como si esperara que ella corriera hacia él como niña obediente. El gesto era tan absurdamente desconectado de la realidad que varios apaches intercambiaron miradas de incredulidad. ¿Este hombre realmente creía que podía venderla como ganado y luego reclamarla como padre amoroso? No voy a volver, dijo Elena, su voz firme resonando contra las paredes de adobe. Vine a decirte en persona que ya no eres mi padre. Un padre no vende a su hija por 20 monedas de plata. Un padre no la culpa por la impotencia de su esposo. Un padre no destruye a su propia sangre para salvar su orgullo. Cada palabra era una flecha verbal, y don Rodrigo retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Su rostro pasó de falsa preocupación a ira genuina en cuestión de segundos. ¿Cómo te atreves?, rugió, su verdadera naturaleza finalmente revelándose. Te di vida, te di techo, te di un marido. ¿Y así me pagas, revolcándote con salvajes en el desierto como perra callejera? Escupió las palabras con veneno puro. Tauli dio un paso adelante, su mano moviéndose instintivamente hacia su cuchillo, pero Elena levantó su mano deteniéndolo. Esta batalla era suya. Su padre necesitaba escuchar verdades que había evitado toda su vida. El salvaje aquí eres tú, respondió Elena con calma helada. Yo encontré más humanidad en 2 meses con los apaches que en 23 años bajo tu techo. Don Rodrigo soltó una risa amarga y quebrada. ¿Humanidad? ¿Llamas humanidad a esto? Señaló a los guerreros apaches con desprecio. Son animales, Elena. Y tú te has convertido en uno de ellos. Pero no importa, vendrás conmigo aunque tenga que arrastrarte por el pelo. Hizo un gesto a Sebastián Vargas, quien comenzó a desenfundar su pistola lentamente. Los guerreros apaches respondieron instantáneamente, tensando sus arcos con flechas apuntando. En un segundo, la misión abandonada se había convertido en polvorín esperando chispa. Un movimiento en falso y la sangre teñiría ese suelo sagrado. Pero antes de que alguien pudiera disparar, Elena hizo algo completamente inesperado. Se abrió el chal que cubría su torso, revelando su vientre ligeramente abultado. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Don Rodrigo se quedó paralizado, sus ojos fijos en esa pequeña curva que proclamaba vida nueva. Su rostro pasó por una docena de emociones en segundos: shock, incredulidad, ira, y finalmente algo que podría haber sido dolor. Estoy embarazada, padre, dijo Elena, reclamando esa palabra, padre, solo para lanzarla de vuelta como acusación. 3 días con un salvaje, lograron lo que 3 años con tu perfecto yerno mexicano nunca pudieron. ¿Todavía crees que yo era el problema? La revelación golpeó a don Rodrigo como puñetazo al estómago. Toda su narrativa, que Elena era defectuosa, que necesitaba ser devuelta a la civilización, que los apaches la habían corrompido, se desmoronó ante la evidencia viviente de su error. Su hija no estaba maldita, su yerno había sido impotente. Y él había destruido a su propia hija basándose en mentiras masculinas demasiado orgullosas para admitir su propia insuficiencia. Por un momento, Elena vio algo que podría haber sido arrepentimiento cruzar su rostro. Pero luego el orgullo, ese veneno que había envenenado todo, regresó con fuerza. Entonces estás mancillada completamente, dijo con voz muerta, como si estuviera pronunciando sentencia funeral. Ese bastardo en tu vientre es prueba de tu pecado. No eres mi hija. Eres una vergüenza que debe ser borrada. Miró a Sebastián Vargas y pronunció las palabras que romperían cualquier posibilidad de paz. Mátalos a todos. No quiero testigos. Y tráeme su cabeza. Quiero colgarla en la plaza del pueblo como advertencia para cualquier mujer que piense que puede desobedecer a su familia. La máscara había caído completamente. El padre preocupado era ahora el monstruo asesino, y la misión abandonada estaba a punto de convertirse en campo de batalla donde solo uno de los 2 bandos saldría vivo. El tiempo se detuvo por un latido eterno antes de que todo explotara en caos. Sebastián Vargas fue el primero en mover, su pistola saliendo de la funda con velocidad practicada 1000 veces. Pero los apaches eran más rápidos,
sus instintos de guerreros perfeccionados por generaciones de supervivencia. 3 flechas silbaron por el aire casi simultáneamente, y Vargas cayó con expresiones de sorpresa congelada en su rostro. Nunca llegó a apretar el gatillo. La primera sangre había sido derramada, y ahora no había vuelta atrás. Bruno Ochoa logró disparar un tiro que rebotó contra las paredes de adobe, enviando fragmentos de piedra volando. Tauli empujó a Elena detrás de un muro de ruido mientras desenvainaba su cuchillo de obsidiana, regalo de su padre muerto, afilado hasta poder cortar viento. Se movió como sombra líquida, esquivando el segundo disparo de Ochoa y cerrando la distancia entre ellos en 3 zancadas imposibles. El cuchillo encontró su blanco en el costado del cazarrecompensas, quien cayó aullando de dolor. Los guerreros apaches gritaron su aprobación. Tauli había demostrado una vez más por qué era su mejor cazador. Don Rodrigo retrocedió buscando refugio, su cobardía revelándose cuando el peligro se volvió real. Había estado dispuesto a ordenar masacre desde la distancia segura, pero enfrentar consecuencias directas era otra historia. Tropezó sobre escombros intentando alcanzar su caballo, sus ojos salvajes de pánico puro. Pero uno de los guerreros apaches, un joven llamado Kele, le bloqueó el camino, su arco tensado apuntando directamente al corazón del hombre que había causado tanto dolor. Tu hija decidió dejarte vivir, dijo Kele en español quebrado. Pero yo no tengo su compasión. Espera, gritó Elena saliendo de su refugio, su voz cortando el aire cargado de violencia. Tauli intentó detenerla pero ella se soltó, caminando hacia donde su padre estaba arrodillado en el polvo como el cobarde que siempre había sido bajo toda esa arrogancia. Se plantó frente a él, su sombra cayendo sobre el hombre que una vez controló cada aspecto de su vida. Ahora él estaba a su merced, y el poder había cambiado de manos de manera tan absoluta que casi parecía justicia divina. Sus ojos se encontraron, padre e hija, opresor y superviviente, y en ese momento, Elena sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No era amor lo que sentía, ni siquiera odio. Era lástima. Este hombre patético temblando en el suelo, aferrándose a un orgullo que lo había dejado solo y vacío, había perdido todo por no poder admitir un error. Había vendido a su hija, había ordenado su muerte, había destruido cualquier posibilidad de redención. ¿Y para qué? Para mantener una mentira que el pueblo entero probablemente ya conocía. Mírate, dijo Elena con voz que contenía siglos de desilusión. El gran don Rodrigo Méndez, temblando como rata acorralada. Esto es lo que eres sin tu dinero, sin tus amenazas, sin hombres armados haciendo tu trabajo sucio. Don Rodrigo levantó la vista hacia ella, y por primera vez Elena vio algo en sus ojos que nunca había visto antes, reconocimiento real de lo que había hecho. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sucias de polvo, surcos de remordimiento demasiado tarde. Elena, comenzó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Qué disculpa podría borrar haber vendido a tu propia hija? ¿Qué explicación justificaría ordenar su asesinato? No había palabras para lo que había roto, no había forma de reparar lo que había destruido. Elena lo vio completo por primera vez, no como el padre todopoderoso de su infancia, sino como el hombre débil y quebrado que siempre había sido. Voy a hacer algo que tú nunca hiciste por mí, dijo Elena finalmente, su voz resonando con autoridad nueva. Voy a darte una elección. Puedes morir aquí, ahora, como el hombre miserable que eres. O puedes volver a San Miguel del Desierto y decirle al pueblo la verdad, que tu yerno era impotente, que tu hija nunca fue estéril, que la vendiste por orgullo y casi la matas por no poder controlarla. Los guerreros apaches murmuraron entre ellos, algunos protestando que dejar vivir al hombre era debilidad. Pero Tauli entendió, esto no era sobre justicia apache, era sobre justicia de Elena. Don Rodrigo se arrastró hacia adelante, tratando de agarrar el dobladillo del vestido de Elena con manos temblorosas. Por favor, sollozó, toda su dignidad desintegrada. Por favor, perdóname. No sabía, yo pensé. Pero Elena retrocedió, manteniéndose fuera de su alcance. No quiero tu arrepentimiento, dijo con frialdad absoluta. Quiero que vivas con lo que hiciste. Quiero que cada vez que veas tu reflejo, recuerdes que tuviste una hija que te habría amado si le hubieras dado la oportunidad. Y quiero que sepas que ella encontró felicidad, familia y amor, todo sin ti. Se dio la vuelta, su decisión final. Déjenlo ir. Los guerreros obedecieron a regañadientes,
bajando sus armas mientras don Rodrigo se tambaleaba hacia su caballo. Montó con dificultad, sus movimientos los de un hombre 20 años más viejo que hace una hora. Antes de partir, miró hacia atrás una última vez, viendo a su hija parada junto a Tauli, su mano protectora sobre su vientre donde crecía su nieto, un nieto que él nunca conocería. La imagen lo perseguiría hasta su último aliento. Elena Méndez había ganado sin derramar su sangre. Había derrotado a su padre no con violencia, sino con algo mucho más devastador, mostrándole exactamente lo que había perdido al elegir orgullo sobre amor. Y esa era una herida que nunca sanaría. Los meses siguientes transformaron a Elena de formas que ni ella misma habría imaginado posible. Su vientre crecía con la vida que llevaba dentro, pero más importante aún, su espíritu crecía con cada día que pasaba en libertad. Las mujeres apaches la habían adoptado completamente, enseñándole no solo habilidades de supervivencia, sino algo más profundo, como encontrar poder en comunidad femenina. Ya no era la mujer avergonzada que llegó en una carreta, sino alguien completamente nuevo, forjada en el fuego del desierto y templada en las aguas de la verdad. La abuela Nascha se había convertido en su mentora constante, preparándola para el parto con sabiduría transmitida a través de generaciones incontables. El dolor del nacimiento es sagrado, le explicaba mientras le enseñaba posiciones y técnicas de respiración. No es castigo, es poder. Tu cuerpo sabe exactamente qué hacer, solo necesitas confiar en él, algo que nunca te enseñaron esos hombres estúpidos de tu pueblo. Elena absorbía cada lección como tierra seca absorbe lluvia, reconstruyéndose desde los cimientos con conocimiento que las mujeres mexicanas le habían negado deliberadamente. Tauli se había vuelto aún más protector, pero nunca sofocante. Entendía el equilibrio delicado entre cuidar y controlar, una distinción que la mayoría de los hombres nunca aprendían. Cazaba los mejores venados para asegurar que Elena tuviera proteína suficiente, recogía hierbas específicas que Nascha requería, construyó una cuna de madera tallada con diseños tradicionales apaches que contaban historias de protección y valor. Pero nunca le impedía trabajar, nunca la trataba como si estuviera rota. Estás creciendo vida, no muriendo de enfermedad, decía cuando otros guerreros sugerían que debería descansar más. Las mujeres apache han dado a luz mientras viajaban. Mi hijo tendrá una madre fuerte. Una tarde, mientras Elena curtía pieles junto a otras mujeres, llegó una visitante inesperada al campamento. Era Lucía, una mujer de San Miguel del Desierto que Elena recordaba vagamente, siempre había sido amable, aunque distante. Venía sola, desarmada, con un pañuelo blanco atado al brazo como señal de paz. Los guerreros la escoltaron hasta el centro del campamento donde Elena estaba trabajando. Vine a verte, dijo Lucía con voz temblorosa, sus ojos llenos de algo que Elena tardó en reconocer, admiración. Todo el pueblo está hablando de ti, de lo que hiciste. Resultó que don Rodrigo había cumplido su palabra, o más bien, el terror a morir solo en el desierto lo había forzado a ser honesto por primera vez en su vida. Había regresado a San Miguel del Desierto, y frente a toda la congregación dominical, había confesado su pecado. Admitió que Mauricio Salazar era impotente, que Elena nunca fue estéril, que él la había vendido por orgullo herido. La revelación había sacudido al pueblo hasta sus cimientos. Mauricio había huido del pueblo en vergüenza absoluta. Y las mujeres, las mismas que habían susurrado crueldades sobre Elena, ahora cuestionaban cuántas otras mentiras habían creído sobre mujeres defectuosas. Una sola verdad había comenzado a desmoronar un sistema completo de opresión disfrazado de tradición. Hay otras, continuó Lucía, su voz bajando a susurro como si estuviera revelando secreto peligroso. Otras mujeres casadas con hombres que las culpan por no tener hijos, cuando todos saben que ellos llegan borrachos a la cama y no pueden, ya sabes. Se sonrojó pero mantuvo la mirada firme. Tu historia les dio esperanza. Les mostró que no están malditas, que no son inútiles. Algunas están planeando dejar a sus esposos. Elena sintió algo expandirse en su pecho, no solo había salvado su propia vida, había encendido chispa de rebelión en otras mujeres atrapadas en las mismas mentiras que casi la destruyen a ella. Pero Lucía también traía advertencia. Don Rodrigo estaba destruido, física y mentalmente quebrado por la vergüenza pública y el peso de su conciencia. Pero otros hombres del pueblo, amenazados por esta ola de cuestionamiento femenino, estaban planeando algo. Hablaban de rescatar a las mujeres descarriadas, de enseñarles lecciones sobre obediencia,
de restaurar el orden natural. El padre Gonzalo, el sacerdote del pueblo, había dado sermones sobre Eva y el pecado original, recordándole a todos que las mujeres que desobedecían a sus padres y esposos estaban condenadas al infierno. La verdad que Elena había liberado era peligrosa para el sistema, y los sistemas no mueren calladamente. Elena escuchó todo esto con calma que sorprendió incluso a Tauli. Cuando Lucía terminó su relato, Elena simplemente asintió y dijo, «Diles a esas mujeres que siempre habrá lugar para ellas aquí. Si necesitan huir, el desierto las recibirá». Los apaches no juzgan a una mujer por su capacidad de tener hijos o servir hombres, la juzgan por su coraje, su trabajo, su corazón. Lucía se fue con ese mensaje, y Elena supo que había plantado semilla de revolución silenciosa que crecería de formas impredecibles. Ella no había planeado convertirse en símbolo, pero el destino raramente pregunta antes de asignar roles. Esa noche, acostada junto a Tauli bajo constelaciones que los apaches leían como mapas sagrados, Elena sintió a su bebé moverse por primera vez, un pequeño golpe, suave pero inconfundible. Tomó la mano de Tauli y la presionó contra su vientre para que él también lo sintiera. Cuando el bebé pateó nuevamente, vio lágrimas brillar en los ojos del guerrero más temido del desierto. «Nuestro hijo será libre», susurró Tauli con voz quebrada de emoción. «Nunca conocerá vergüenza por quién es o de dónde viene. Le enseñaremos que el honor verdadero no viene de dominar otros, sino de vivir con integridad». Y Elena, tocando su vientre donde crecía futuro que todos dijeron que era imposible, supo que ya había ganado la batalla más importante, la batalla por reclamar su propia vida y definir su propio valor. El 9º mes llegó con calor sofocante que hacía temblar el aire del desierto como agua hirviendo. Elena se movía lentamente, su vientre enorme desafiando la gravedad, cada paso un esfuerzo monumental. Pero había paz en ella, una certeza profunda de que su cuerpo sabía exactamente qué hacer, que generaciones de mujeres la guiaban desde el otro lado del tiempo. La noche que comenzaron las contracciones, la luna estaba llena y roja como sangre, un presagio apache de nacimiento poderoso. Las mujeres de la tribu se reunieron inmediatamente, formando círculo de protección femenina que ningún hombre, ni siquiera Tauli, podía penetrar. La abuela Nascha dirigió todo con autoridad de general en batalla. Había preparado una tienda especial lejos del campamento principal, con pieles limpias, agua hirviendo con hierbas medicinales, y amuletos de protección colgando de cada poste. Elena fue llevada allí cuando las contracciones todavía eran manejables, ondas de presión que venían y se iban como mareas. «No pelees contra el dolor», le recordó Nascha mientras le daba té de hojas de frambuesa que ayudaría con las contracciones. «El dolor es tu amigo, te dice que tu cuerpo está trabajando, que tu bebé está viniendo. Respira con él, muévete con él, déjalo llevarte donde necesitas ir». Las horas pasaron en un borrón de sensaciones intensas. Elena caminaba, se agachaba, se balanceaba, sus instintos animales tomando control mientras su mente racional se retiraba. Las mujeres cantaban canciones antiguas en apache, sus voces entrelazándose en armonía que parecía venir de la tierra misma. Cuando las contracciones se volvieron más fuertes, más cercanas, Elena comenzó a entender por qué llamaban a esto trabajo de parto. Era el trabajo más duro que había hecho jamás, pero también el más sagrado. Cada ola de dolor era su cuerpo abriendo camino para que vida nueva entrara al mundo, y había algo profundamente hermoso en eso, incluso en medio de la agonía. Afuera de la tienda, Tauli caminaba de un lado a otro como león enjaulado, sus nervios deshilachándose con cada grito que escapaba de la tienda. Los otros guerreros intentaban distraerlo con historias y bromas, pero nada funcionaba. Había enfrentado osos, peleado contra soldados mexicanos, sobrevivido tormentas del desierto que mataban hombres, pero escuchar a Elena gritar su nombre en dolor lo reducía a impotencia absoluta. «Es el sonido de vida llegando», le recordó el jefe Chase, poniendo mano firme en su hombro. «Dolor que crea en lugar de destruir. Tu mujer es guerrera peleando la batalla más antigua. Ten fe». Dentro de la tienda, Elena había alcanzado la fase final, la necesidad primitiva e irrefrenable de empujar. Su cuerpo tomó control completo, y ella se rindió a él con confianza que nunca supo que poseía. Nascha la guiaba con voz firme. «Ahora, mija, empuja con la siguiente ola. Dale toda tu fuerza. Tu bebé está listo para conocer el mundo». Elena empujó con fuerza que no sabía que tenía, rugiendo como animal salvaje,
todo el dolor y poder y furia y amor de su vida canalizándose en ese momento único. Las otras mujeres gritaban ánimos, sus voces uniéndose a la suya en coro de poder femenino puro. Y entonces, después de horas que parecían eternidades comprimidas en segundos, sintió algo cambiar. Un último empuje monumental, un momento de presión imposible que parecía romperla en dos, y luego, liberación. El llanto de un bebé llenó la tienda, fuerte y saludable, proclamando su llegada a este mundo de sufrimiento y maravilla. «Es un niño», anunció Nascha, su voz quebrada de emoción mientras levantaba al bebé cubierto de vernix y sangre. «Un niño fuerte y perfecto». Lo colocó sobre el pecho desnudo de Elena, piel contra piel, y el bebé instintivamente buscó su seno, encontrándolo con facilidad sorprendente. Elena miró hacia abajo al pequeño ser que había crecido dentro de ella, su hijo, su milagro, su prueba viviente de que nunca estuvo rota. Tenía el cabello negro de Tauli y lo que parecían ser sus ojos también, oscuros como pozos profundos llenos de misterio. Sus pequeños puños se aferraban a ella con fuerza sorprendente, como si ya supiera que ella era su ancla en este mundo extraño y nuevo. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elena, lágrimas de agotamiento y triunfo y amor tan puro que dolía. «Mi hijo», susurró, probando las palabras que le habían dicho que nunca pronunciaría. «Mi precioso hijo». Nascha cortó el cordón umbilical con cuchillo ceremonial, separando físicamente a madre e hijo mientras los unía para siempre de todas las otras formas. Luego salió de la tienda y gritó hacia donde los hombres esperaban: «Tauli, ven a conocer a tu hijo». El guerrero casi derribó la entrada en su prisa por entrar, sus ojos salvajes buscando a Elena primero, asegurándose de que estaba viva y bien. Cuando la vio, exhausta pero radiante, sosteniendo su hijo contra su pecho, se derrumbó junto a ella, sollozando abiertamente sin vergüenza. «Lo lograste», susurró con reverencia absoluta. «Mi valiente, perfecta, increíble Elena. Lo lograste». Juntos miraron a su hijo, este pequeño ser que representaba todo lo que habían superado, todo lo que habían construido, todo lo que el mundo les dijo que era imposible. Elena recordó las palabras de su padre, las crueldades de Mauricio, los susurros del pueblo. Y luego miró a este bebé perfecto y saludable, evidencia viviente de que cada una de esas voces había mentido. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Tauli, tocando la mejilla diminuta de su hijo con dedo calloso pero infinitamente gentil. Elena pensó por un momento, luego sonrió, una sonrisa cansada pero triunfante. «Anaba», dijo, usando la palabra apache. «Significa, el que regresa de la guerra». Porque eso es lo que hemos hecho, regresamos de una guerra que casi nos mata, y trajimos nueva vida con nosotros. Y mientras las primeras luces del amanecer pintaban el desierto de oro y rosa, la familia que todos dijeron que nunca existiría se abrazó bajo las estrellas que lentamente se desvanecían, completa y perfecta y totalmente libre. 5 años habían pasado desde aquella noche sagrada bajo la luna roja. Elena se sentaba en la entrada de su tienda, observando a Nava jugar con otros niños apaches, su risa llenaba el aire del desierto como música celestial. El niño había crecido fuerte y salvaje, libre de las cadenas invisibles que habían atado a su madre durante tanto tiempo. Hablaba tanto español como apache con fluidez, y su naturaleza curiosa mantenía a todos en el campamento entretenidos con preguntas interminables. Pero lo más importante, crecía sin conocer vergüenza, sin entender que alguna vez alguien había dicho que su existencia era imposible. El campamento apache había cambiado también. Ya no era solo Elena, ahora había 7 mujeres más del pueblo que habían escapado de matrimonios crueles, de padres opresivos, de vidas que las consumían lentamente. Lucía había sido la primera en llegar, 2 años atrás, con su hija de 4 años y marcas de golpes frescos en sus brazos. Luego vino María, luego Josefina, luego otras cuyos nombres se habían convertido en leyenda susurrada entre las mujeres de San Miguel del Desierto y pueblos cercanos. Elena no había planeado convertirse en líder de revolución silenciosa, pero el universo raramente pide permiso antes de elegir sus profetas. Tauli se acercó desde donde había estado entrenando a los jóvenes guerreros, su cuerpo todavía marcado por cicatrices de batallas pero sus ojos más suaves ahora, templados por paternidad y amor profundo. Se sentó junto a Elena, su hombro tocando el de ella en ese lenguaje silencioso que habían desarrollado, comunicación que no necesitaba palabras. «Llegó otro mensaje del pueblo», dijo finalmente, su voz neutral pero sus ojos preocupados. Elena asintió,
sabiendo que este momento eventualmente llegaría. El mundo exterior nunca podía dejar en paz a quienes elegían libertad sobre conformidad. El mensaje venía del nuevo sacerdote. El padre Gonzalo había muerto el año anterior, algunos decían de pura amargura, y este nuevo cura tenía ideas diferentes. Quería hablar con Elena, no para condenarla sino para aprender. Había visto demasiadas mujeres sufriendo, demasiados matrimonios destruidos por mentiras sobre fertilidad y virilidad, demasiadas familias rotas por orgullo masculino que se negaba a admitir imperfección. Dice que quiere escribir tu historia, continuó Tauli. Que quiere que otras mujeres sepan que hay alternativas, que pueden cuestionar, que pueden elegir vida diferente. Elena consideró esto cuidadosamente. Parte de ella quería mantenerse escondida en el desierto, proteger la paz que había construido tan laboriosamente. Pero otra parte, la parte que había sido transformada por su propio sufrimiento, sabía que el silencio era cómplice de opresión. Si su historia podía salvar aunque fuera a una mujer del mismo destino que casi la destruyó, ¿no tenía obligación moral de compartirla? Dile que puede venir, decidió finalmente. Pero viene solo, sin armas, y respeta nuestras costumbres mientras esté aquí. No soy atracción de circo para observar, soy mujer viviendo su vida con dignidad. El sacerdote llegó una semana después, un hombre joven llamado Padre Esteban, con ojos amables y manos que nunca habían levantado látigo contra nadie. Pasó 3 días en el campamento, observando, preguntando, escuchando con atención que era rara en hombres de su posición. Vio cómo las mujeres mexicanas y apaches trabajaban lado a lado, compartiendo conocimiento y construyendo comunidad basada en respeto mutuo en lugar de jerarquía impuesta. Vio a Elena, no como víctima necesitando rescate, sino como líder que había encontrado su poder, enseñando a otras mujeres sobre hierbas medicinales, sobre parto natural, sobre cómo leer las señales del desierto. ¿Nunca has querido venganza?, preguntó el padre Esteban una tarde mientras observaban el atardecer pintar el cielo de colores imposibles. Contra tu padre, contra tu exesposo, contra todos los que te hicieron daño. Elena sonrió, una sonrisa que había ganado a través de años de sanación difícil. La venganza es veneno que bebes esperando que mate a tu enemigo, respondió con sabiduría que había costado lágrimas y sangre aprender. Mi padre vive en infierno de su propia creación, la vergüenza lo consumió hasta que solo quedó cáscara. Mauricio huyó y nunca fue visto nuevamente, perseguido por la verdad de su propia impotencia. Ya tienen sus castigos. Yo elegí vida en lugar de venganza. El sacerdote escribió todo meticulosamente, y cuando se fue, llevaba consigo historia que compartiría con el mundo, no como cuento de hadas con final feliz simplificado, sino como testimonio crudo de lo que costaba reclamar tu propia vida cuando el mundo entero había decidido quién debía ser. La historia se extendió como fuego en pasto seco. Algunos la condenaron como blasfemia, otros la celebraron como revelación. Pero lo importante era que otras mujeres la escucharon y comenzaron a hacer preguntas que nunca antes se habían atrevido a pronunciar en voz alta. Los años continuaron su marcha implacable. Anaba creció fuerte y sabio, eventualmente convirtiéndose en puente entre dos mundos, apache y mexicano, llevando lo mejor de ambos sin las peores partes de ninguno. Elena tuvo 2 hijos más, una hija que nombró Esperanza, y otro hijo que nombró Libertad, nombres que proclamaban las verdades que había aprendido tan dolorosamente. El campamento apache se convirtió en refugio legendario, lugar donde mujeres rotas podían venir a ser rehechas, donde niños podían crecer sin los venenos de vergüenza y culpa heredados. Don Rodrigo murió cuando Anaba tenía 8 años. Elena recibió la noticia sin lágrimas, sin alegría, solo aceptación tranquila de que un capítulo finalmente se había cerrado. No asistió al funeral, no reclamó herencia. Ese hombre había dejado de ser su padre la noche que puso precio a su cabeza. Pero sí escribió carta al pueblo, no de perdón, porque perdonar requiere que el ofensor reconozca completamente su pecado, y su padre había muerto todavía aferrado a justificaciones, sino de liberación. Hoy entierran a hombre que una vez me dio vida, escribió. Yo enterré su poder sobre mí hace años. Que descanse con el peso de sus decisiones, porque yo finalmente he aprendido a vivir sin ese peso. En su vejez, Elena se convirtió en leyenda viviente, la abuela Elena, la llamaban, aunque técnicamente no era apache por sangre. Las mujeres viajaban desde pueblos lejanos para escuchar su sabiduría, para tocar su mano y sentir la fuerza que irradiaba de alguien que había sido rota pero se había reconstruido más fuerte.
Enseñaba a las jóvenes que su valor no residía en su capacidad de servir hombres o producir niños, sino en su coraje, su compasión, su voluntad de vivir con integridad incluso cuando el mundo exigía conformidad. Una noche, décadas después de aquella primera noche cuando Tauli la había rescatado de la carreta, ambos ahora ancianos, sus cuerpos marcados por tiempo pero sus espíritus inquebrantables, se sentaron bajo las mismas estrellas que habían presenciado su unión. Anaba era ahora líder respetado, sus hijos y nietos corrían por el campamento llenándolo de vida y risa. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Tauli, su voz áspera con edad pero sus ojos todavía brillantes con amor que nunca había disminuido. ¿De dejar tu mundo, de elegir este camino difícil? Helena tomó su mano, arrugada ahora, manchada por sol implacable, pero todavía la mano que la había liberado, y sonrió con paz absoluta. El mundo que dejé nunca fue mío, respondió con certeza que venía de décadas de vida vivida en términos propios. Este mundo que construimos juntos, con todo su dolor, todos sus desafíos, todas sus imperfecciones, este es mío. Estas manos que tocan las mías con respeto, estos hijos que crecieron libres, estas mujeres que encontraron refugio, esta vida que elegí en lugar de la que me fue impuesta, no cambiaría ni un solo momento. Y mientras las estrellas brillaban sobre el desierto eterno, testigos silenciosos de historias humanas que se repetían en ciclos infinitos, Helena cerró sus ojos con conocimiento de que su legado no era solo sus hijos biológicos, sino todas las mujeres que habían aprendido a través de su ejemplo que ser vendida, rechazada, llamada defectuosa no definía tu valor, solo revelaba la ceguera de quienes no podían ver tu luz. Y que a veces, el mayor acto de rebeldía no es gritar o pelear, sino simplemente elegir vivir tu vida con dignidad, construir tu propia familia en tus propios términos, y enseñar a la próxima generación que merecen amor que no requiere que se rompan a sí mismos para encajar. Si el final de esta historia te dio escalofríos, prepárate porque la historia que aparece en tu pantalla lo superará todo. Pero necesito que hagas algo por mí. Suscríbete ahora para que YouTube siga ofreciéndote estas historias reales que te cambian la vida. Dale like si esta historia te inspiró, activa la campanita para no perderte ninguna sorpresa y haz clic en la siguiente historia, porque lo que estás a punto de escuchar te dejará sin aliento. Nos vemos al otro lado.